Bendiciones, mis amados hermanos, nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Es un privilegio este tiempo en que puedo compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de la amargura a la victoria, porque nosotros muchas veces como seres humanos las situaciones de la vida, las adversidades, obviamente traen cierta situación de amargura, de resentimiento, de rechazo, de una amargura en nuestro interior por no ver que las cosas marchan como deberían marchar. Nosotros como cristianos somos llamados a soportar las dificultades o a enfrentarlas, mejor dicho, las dificultades, las situaciones adversas, los desiertos de la vida, pero siempre con nuestra mirada puesta en el Señor. Porque siempre, si nosotros confiamos, si tenemos una actitud de fe, confianza plena en el Señor, aún en la peor de nuestras adversidades, el Señor nos dará la victoria. Por muy difícil, mi amado, mi amada, que sea la situación que estés enfrentando, yo he venido a decirte hoy que Dios tiene una victoria poderosa, contundente para ti. Algo grande, fuerte y poderoso a tu favor se va a manifestar en estos días de parte de Dios. Así que levanta tu mirada, llénate del gozo del Señor aún en medio de la adversidad y ve la mano de Dios extendida hacia ti, porque Dios, aunque estemos en lo más profundo, en el foso, en el lodo, aunque estemos en una situación de mucha adversidad, de mucha prueba, de mucho dolor, Dios siempre de allí nos levantará. Y hoy quiero compartir contigo este tema de la amargura a la victoria. Y voy a leer Éxodo capítulo 15, versículo 23 al 25, que dice de la siguiente manera: Cuando el pueblo de Israel llegó a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas, entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y dice el pasaje al final: y allí los probó Dios. Jehová Dios los probó. De manera que hoy he venido a hablarte de este tema de la amargura, tomando el símil, tomando este pasaje donde encontramos un lugar llamado Mara, que significa amargo, que a pesar de cualquier adversidad, por muy amarga que sea, Dios nos promete sacarnos de allí y darnos la victoria. De manera que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios sabe, Él sabe muy bien dónde y por dónde llevar al pueblo de Dios. Siempre Dios sabe por dónde nos va a conducir. De manera que su presencia se manifiesta en la guía al pueblo de Israel. La Biblia nos muestra que la presencia de Dios se manifestaba de día a través de una nube en el desierto, a través de una nube en el día, para que el sol, la inclemencia del sol, pudieran ser mitigadas a través de la sombra. Una nube los cubría. Y la Biblia dice que de noche la presencia de Dios los guiaba por medio de una columna de fuego. Es decir, que en el día los abrigaba la nube para que no tuvieran tan fuerte el calor, y en la noche, que las temperaturas son tan inclementes, el frío es tremendo en el desierto, pues había una columna de fuego para que se sintiesen allí protegidos y guiados por el Señor. Pero la Biblia nos muestra, mis amados, que sin embargo el pueblo de Israel le costó entender esto, y por eso una y otra vez murmuró contra el diseño de Dios, contra el diseño celestial, o contra lo que Dios había establecido, o cómo Dios les iba a guiar en el desierto. Porque déjeme decirle que muchas veces nosotros tenemos
una expectativa o tenemos expectativas de cómo Dios va a hacer con nosotros en cualquier circunstancia. Pero permítame decirle hoy que Dios siempre va a cumplir su voluntad, su guianza, su dirección. Él la hará de acuerdo como lo ha estipulado, como ha diseñado el trato de Dios para tu vida, así Dios lo hará. A Dios no le podemos hacer torcer el brazo. Él hará como ha planificado, su perfecta voluntad se cumplirá. Nosotros solo tenemos que abrigarnos en esa fe, en esa confianza, en que Dios es bueno, que Él es fortaleza en el día malo, en el día de la angustia, y que Él conoce a los que confían en Él. Y nosotros como hijos de Dios solo tenemos que descansar en las promesas de Dios, buscar a Dios confiadamente y descansar en que lo que Él haga, de la forma que Él lo haga, en el proceso que estamos viviendo, Él tiene la razón y Él nos dará la victoria. Yo estuviera diciendo amén. Dios te va a dar la victoria. Quizás no como tú estás pensando que Dios iba a hacer las cosas en cuanto a la situación que estás enfrentando, pero yo he venido a recordarte hoy que Dios ya determinó darte la victoria porque Él tiene planes de bien para ti y no tiene planes de mal. De manera que al pueblo de Israel le costó eso por la situación que estaban viviendo, de ver el diseño celestial, cómo Dios lo iba guiando. A pesar de la adversidad, Dios estaba allí, Dios estaba con ellos. Nosotros debemos tener en cuenta que siempre, mis amados, siempre Dios sabe lo que hace. Aunque usted tenga expectativas de cómo Dios hará cualquier cosa, Él siempre hará conforme a su voluntad. Él siempre hará conforme a su señorío y nosotros solo tenemos que descansar en Él y que nuestra fe en Él no se muera, que nuestra fe en medio de la adversidad pueda agigantarse, que podamos acercarnos a Dios con esa certeza de que Él nos oye, de que Él nos va a responder. Quizás tú hoy estás pasando por una prueba, quizás no estás en el desierto sorteando las inclemencias del sol, el calor del día o las temperaturas frías y heladas de la noche, pero quizás tú estás enfrentando un problema en tu casa, en tu familia, quizás estás enfrentando un problema con tu finanza, quizás estás presentando un problema con tu salud, pero yo he venido a decirte hoy que por muy dura que sea la prueba, por muy árido que sea el desierto que estás cruzando, Dios, al igual que con el pueblo de Israel, Él está caminando contigo. Él ha manifestado su presencia, está allí, como lo hacía con el pueblo de Israel que los guiaba en el día con una columna de nube y en la noche con una columna de fuego. Dios está allí. Dios es el actor silencioso que te observa, que ve cuál es tu actitud, que ve cuál es tu condición, que está dispuesto a ayudarte, a socorrerte en el día de la angustia. ¿Sabe? La palabra de Dios nos muestra que cuando el pueblo de Israel llegaron a un lugar llamado Mara, que significa amargo, quizás tú estás llegando a Mara, quizás estás llegando al momento de la amargura, como el pueblo de Israel. Dice que llegaron a Mara, al lugar amargo. Llegaron a un tiempo y lugar donde su fe sería probada. Y muchas veces Dios, mis amados, escucha esto, Dios permite que usted y yo pasemos por pruebas, que pasemos por dificultades, que enfrentemos cosas tan tremendas, tan duras, para probar nuestra fe. Es porque es allí en medio de la escasez, porque es allí en medio de la enfermedad, porque es allí en medio del problema económico, porque es allí en medio de una relación rota, porque es allí en medio de cualquier circunstancia adversa donde vamos a ser confrontados, donde Dios va a probar si de verdad nosotros le amamos, si nosotros creemos en sus promesas que son fieles. Porque es muy fácil creer en Dios cuando todo marcha bien, pero cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, ¿cuál es nuestra actitud? Podemos seguir caminando, seguimos
podemos seguir transitando por la prueba, por la lucha, por la dificultad, creyendo en Dios. Ojalá que así sea. Bueno, el pueblo de Israel fue confrontado. Su fe sería probada allí en Mara. ¿Por qué? Porque después, dice la Biblia, que después de caminar, escucha esto, 3 días sin agua, según Éxodo 15:22, allí encuentra usted esto, que caminaron 3 días. Sin agua, se les acabó el agua. Llegan a estas aguas y son amargas. ¡Wow! Imagínate el momento. Sin duda un momento muy difícil. Todo un pueblo sediento. Y llegan y encuentran agua en el desierto. Y yo me imagino el pueblo corriendo a saciar su sed. A buscar saciar su sed. Y de repente alguien grita: son aguas amargas, no se pueden tomar, son aguas malas. Yo me imagino la decepción el corazón de esta gente fue intensa. Porque cuando uno tiene una expectativa de cómo Dios va a responder y no responde de esa manera, muchas veces eso golpea nuestro corazón. Y muchas veces algunas personas se decepcionan. Ojalá que usted no se decepcione de Dios, porque Dios no le ha respondido como usted piensa que le va a responder. Pero yo he venido a decirte hoy que la respuesta de Dios en su perfecta voluntad, en el diseño de Dios, vendrá sobre tu vida. Y cuando venga, solo alégrate, regocíjate. Haz fiesta de que Dios respondió a tu favor. Él va a responder a tu favor. Eso que tú estás clamando, eso por lo cual tú estás pidiendo, eso por lo cual tú has derramado lágrimas, eso por lo cual tú has pensado que estás en un desierto sin agua, con mucha sed, eso por lo cual tú has luchado y has clamado, Dios ya tiene la respuesta para ti. Tienes que prepararte porque viene un tiempo de respuesta para ti. Pero si hasta el día de hoy has llegado a Mara y has sentido la amargura de no ver una respuesta de Dios como tú lo pensabas, hoy he venido a motivarte a que sigas confiando, a que sigas creyendo. Quizás tú, como el pueblo de Israel, has corrido, has buscado una respuesta y no ha sido la mejor y te has decepcionado. Pero hoy yo te pregunto, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo tú estás reaccionando cuando vas caminando y ves que la voluntad de Dios no es como tú estás pensando? Cuando los resultados tienen un sabor amargo, ¿cómo reaccionas tú? La Biblia nos dice que el pueblo de Israel murmuró. Ojalá que usted ni por nada del mundo esté murmurando contra Dios porque no le ha respondido como usted piensa. La Biblia nos muestra que el pueblo de Israel murmuró contra Moisés. Porque muchas veces murmuramos contra las personas, pero también murmuramos contra Dios. La verdad es que con frecuencia muchas veces culpamos a otros e incluso a Dios. Y nos enojamos y renunciamos y murmuramos, entre otras cosas. Pero yo he venido a motivarte hoy que por muy dura que sea la prueba, la circunstancia, tú no caigas, mi amado y mi amada hermana. No caigas en la amargura, no caigas en renunciar a lo que estás clamando, a lo que estás buscando, a lo que estás creyendo. No caigas en la murmuración. Sigue confiando, sigue clamando, sigue acercándote a Dios. Persevera. Esto es de los que perseveran. Es de los que día a día creemos en que Dios tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Yo he venido a recordarte eso hoy. Dios tiene respuesta para ti. Prepárate porque Dios tiene respuesta para ti. ¿Sabe? Muchas veces la gente cae en la renuncia, en el enojo, en la murmuración, porque no entiende, porque no acepta muchas veces los tratos de Dios. Y déjame decirte hoy
que Dios, a través de situaciones adversas, Él nos está formando a través de sus tratos, a través de llevarnos al desierto, porque permítame decirte hoy que no es Satanás que te lleva a la prueba, no es Satanás que te lleva al desierto, es Dios que te lleva al desierto, porque el desierto es una escuela, el desierto te forma, el desierto te empodera, te está formando, te está empoderando para que tú y yo podamos desarrollar una fe que vence toda adversidad en el nombre de Jesús. Y Dios muchas veces nos hace pasar por pruebas difíciles. Yo sé de lo que te estoy hablando porque en mi vida como cristiano he pasado por pruebas muy difíciles, situaciones muy adversas en que he pensado incluso que voy a morir de dolor, de sufrimiento, de una enfermedad, de cualquier situación. Pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y lo que ha pasado en mi vida es que después de esa tormenta, después de esa prueba, después de esa situación adversa, he salido fortalecido. He salido con más confianza, he salido con más fe, he salido con más fuerza, con más vigor, con más lucidez, con más discernimiento de lo que Dios tiene para mi vida. Y yo he venido a decirte hoy que si tú permaneces fiel, aún en la prueba, aún en la dificultad, aún en el desierto, y no murmuras como el pueblo de Israel, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a sacar de esa situación. Dios te va a bendecir. Alguien dice amén. Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu vida. Dios va a bendecir tu casa. Dios va a bendecir tu familia. Dios va a bendecir tus finanzas. Y por ende va a bendecir tu ciudad y las naciones. Porque tú eres un hombre o una mujer de Dios. Una mujer y un hombre de reino. Que no vende su primogenitura por un plato de lentejas, sino que sigue confiando a pesar de la adversidad, a pesar de la crisis. Sigue con resiliencia, sigue fortalecido, sigue enfrentando lo que venga, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que el llegar a una etapa de murmurar, de quejarnos, es por no entender el plan de Dios, por no aceptar muchas veces los tratos de Dios. Y Dios, a través de esas situaciones adversas, Él nos está formando, Él nos está empoderando para que podamos desarrollar fe. Esa fe que vence, esa fe que obra milagros. Mi amado hermano, una situación adversa. Quizás tú dices, pero es que yo no veo los milagros de Dios, yo lo que tengo son problemas. Déjame decirte hoy que si tú tienes un problema, tú eres un fuerte candidato para un milagro. Porque cuando yo veo un problema, yo veo que la única manera en que haya un milagro es que haya un problema, que haya un fracaso, que haya una dificultad. Cuando tú ves en la palabra del Señor las cosas que Dios hizo, que Dios ha hecho, cuando el pueblo se encontraba perseguido por Faraón, llegaron al borde cuando ya se terminó la tierra y venía el agua, Dios obró un milagro, abrió el mar. Pero tuvo que venir la prueba, tuvo que venir la estrechez, tuvo que venir la persecución, tuvo que venir la dificultad. Cuando Dios resucita a alguien es porque se ha muerto. Tuvo que haber un problema, tuvo que haber una dificultad. Así que si tú tienes un problema, si tú tienes una dificultad, si tú has fracasado en algo, tú eres un candidato, tú eres una candidata fuerte para ver un milagro de Dios en tu vida. Aumenta tu fe. Que tu fe no muera en la adversidad, que tu fe no muera en el desierto, que tu fe no te lleve a la murmuración, a la contienda, a la queja, que tu fe hoy se mantenga viva, mantenga el fuego de Dios encendido, que el Espíritu Santo de Dios te toque, te llene y te impulse y que no sientas que vas a perecer, porque tú tienes un propósito, tú tienes un propósito de Dios, un diseño de Dios en tu vida. Y Dios te va a levantar de esa cama, del lecho de la enfermedad.
te va a sacar de la situación del virus. Si te ha tocado el virus del COVID, Dios te va a levantar, Dios te va a sanar. Eso no es para muerte, es para vida, porque tú tienes un propósito, un diseño de Dios, y muchos creerán por el testimonio tuyo, por lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que Dios te está tratando para forjarte, para llevarte a un nivel superior de fe, de bendiciones, de poder compartir la palabra de Dios con fuego, con el poder de Dios, de poder decir: Dios ha estado conmigo, ha caminado conmigo, me ha visitado en mi lecho de enfermo, me ha visitado en la escasez, ha sido mi proveedor, mi sustentador, ha sido mi sanador, ha sido el Dios de paz en medio de la adversidad, de la prueba, porque Dios está contigo. Él no te ha dejado, ni nunca te dejará. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Moisés, porque volviendo al pasaje encontramos a un pueblo que estaba sediento y encontró agua amarga. Yo me imagino la crisis que se formó. Y murmuraron contra Moisés y contra Dios. Porque al murmurar contra Moisés estaban murmurando contra Dios, porque Dios era el que lo había enviado. Pero dice la Biblia, y por eso es que digo que debemos seguir el ejemplo de Moisés, porque Moisés, dice la Biblia, que clamó a Jehová. Es lo que usted y yo debemos hacer en medio de la prueba y la dificultad, clamar a Dios. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Búsquenme y hallarán mi rostro, dice la palabra del Señor. Debemos seguir el ejemplo de Moisés en tremenda crisis. Semejante crisis, un pueblo sediento y murmurando, enojado, él clamó a Jehová. Él sabía que Dios los había llevado allí. Él sabía que era un trato de Dios. Él sabía que era el escenario divino para ser enseñados por el Maestro. Él sabía que si venía la prueba, venía la dificultad, venía el problema, ellos estaban listos para presenciar un milagro de parte de Dios. Él sabía que el Maestro les estaba enseñando, que iban a recibir en ese lugar una tremenda enseñanza en ese desierto. Ojalá, mi amado hermano, ojalá, mi amada hermana, que cuando nos veamos en aprietos, nos recordemos de lo que hizo Moisés en Éxodo 15, 25. Dice la Biblia: Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera. Recuerda que yo te dije que en medio de la prueba Dios nos va a hacer más circunspectos, nos va a hacer discernir, nos va a hacer entender muchas cosas, porque la enseñanza de Dios es oportuna. Y dice la Biblia que él, cuando clamó Moisés al Señor, Dios le mostró un pedazo de madera, un pedazo insignificante de madera. Dice la Biblia, el cual Moisés lo echó en el agua y al instante el agua se volvió dulce. ¡Oh, gloria a Dios! Yo he venido a decirte que si estás pasando por una prueba, tienes una situación dura, difícil, tú eres candidato para un milagro poderoso de parte de Dios. La prueba vino en el desierto. Las aguas eran amargas. Pero de pronto, cuando Moisés le echa el trozo de madera, el agua, al instante, el agua se volvió dulce. Gloria a Dios. Un milagro de parte de Dios. Dios tiene milagros poderosos para ti. Alguien puede decir amén. Yo estuviera diciendo amén. Esa palabra es para mí. En respuesta, mi amado, a la oración de Moisés, porque déjame decirte algo, que el arma poderosa, el recurso poderoso que tenemos nosotros en medio de la dificultad es la oración. Cuando usted clama a Dios con todo su corazón, cuando usted en vez de murmurar se acerca a Dios, Moisés no murmuró, Moisés se acercó a Dios. Moisés buscó el rostro de Dios. Moisés clamó a Dios y Dios lo guió. Yo he venido a decirte hoy que si tú clamas, Dios te va a guiar. Dios te va a abrir puertas.
Dios va a hacer cosas grandes y extraordinarias a tu favor. Yo estuviera diciendo amén. De manera que en respuesta a la oración de Moisés, Dios muestra la solución. Y las aguas se endulzaron. De manera que cuando dependemos de Dios y la oración es nuestra herramienta principal, nuestro recurso principal es la oración. Esa oración de dependencia total de Dios. Cuando nosotros dependemos totalmente de Dios en medio de la prueba, el Señor revela las estrategias para superar los obstáculos y vencer las dificultades que se nos presenten en el camino. Así que Dios tiene soluciones esperando, listas para ti. ¿Puedes decir amén a eso? Dios tiene respuestas para ti. Eso que estás buscando, eso que estás clamando, eso que por lo cual estás luchando, estás batallando, que quizás has sentido que vas a desfallecer. Yo he venido a decirte que no te vencerá ninguna situación, porque Dios te saca de la amargura y te lleva a la victoria. Así que en Mara, en ese lugar, el Señor los puso a prueba, dice la palabra. Quizás como te está poniendo a prueba a ti hoy. Quizás Dios te está presentando una situación difícil para probar tu fe. Dice la Biblia que en ese lugar el Señor puso a prueba al pueblo de Israel y les dio una ley como norma de conducta y les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Gloria a Dios. Mira lo que Dios hizo por el pueblo. Eso está en Éxodo 15, del versículo 25, la parte C al versículo 26. Dios seguía derramando su gracia y su poder sobre el pueblo. No solamente les endulzó el agua para que saciaran su sed, sino que les dio promesa de bendición. Quitaría toda enfermedad de sobre ellos, que ellos no perecerían como los egipcios, que el Señor les devolvería la salud. Yo he venido a decirte hoy, a decirle hoy a todos aquellos que están quebrantados de salud, que Dios les va a devolver la salud. Dios los va a visitar esta misma semana y traerá salud. Se levantarán del lecho de enfermos y recibirán el milagro de la salud sobre sus cuerpos. Porque Dios es un Dios de milagros. Porque Dios es nuestro sanador. Amén, amén. Dios puso a prueba al pueblo de Israel. Dios quizás te está poniendo a prueba a ti. Así que he venido a decirte que nuestra fe y nuestra confianza en Dios serán probadas, pero allí recibiremos de Dios revelaciones de su poder, aleluya, de su grandeza. Allí en la prueba aprenderemos que Dios puede cambiar los sabores de nuestra vida, aleluya. Con su poder Él hace que lo amargo se haga dulce para ti. En el nombre de Jesús. Yo estuviera diciendo amén. Que Él siempre hará su voluntad, mi amado, mi amada. Y nosotros debemos aprender que es fundamental asimilar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo que nosotros tenemos es que asimilar la voluntad de Dios. Pues con el gozo de Dios, aún en el desierto, aún la prueba, aún el desierto, usted lo verá hermoso. Usted se regocijará. El gozo del Señor le fortalecerá aún en la prueba, aún en el desierto. Cuando usted asimila, entiende la voluntad de Dios. Podremos enfrentar cualquier circunstancia y salir fortalecidos y airosos en el nombre del Señor. Amén. Sabe, Dios es todopoderoso. Él requiere de sus hijos confianza en Él.
aunque el camino sea difícil, adverso, aunque los vientos sean contrarios, cree en Él, confía en su bondad, adóralo en el desierto o en la tierra de la abundancia. Él es el mismo. Él está en el desierto y Él está en la tierra de la abundancia. Él está en la tormenta, Él está en la calma. Él sigue allí y su plan para cada uno sigue adelante. Pues ¿sabes qué? Pues al final su consejo, su guía prevalecerá. No importa las expectativas que yo tenga, el consejo, la guía de Dios, lo que va Él a hacer, lo hará. Aleluya. Así que si estás enfrentando una situación no muy halagüeña, recuerda que ese no es tu diseño. Dios no te diseñó para que vivas en el fracaso, para que vivas en la decepción, para que vivas en el engaño, para que vivas en la traición, para que vivas en el abandono. No te diseñó para que vivas en la frustración. No te diseñó para que vivas en la prueba. No te diseñó para que vivas en la escasez. Y no te diseñó, más aún, no te diseñó para que vivas en la amargura. Él te diseñó para que tú vivas una vida de victoria. Así que si estás pasando por una prueba, si estás pasando por una dificultad, la victoria está asegurada en el nombre de Jesús para ti. Viene una victoria contundente para ti. ¿Puedes decir amén a eso? Dios tiene una victoria poderosa para ti. Yo veo que en el versículo 27 del capítulo 15 de Éxodo, dice que el pueblo de Israel, después de toda esa grande prueba, después de toda esa tribulación, llegaron a Elim. Gloria a Dios. Elim, donde había, dice la Biblia, 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Su sed fue saciada, agua en abundancia, sombra en abundancia, reposo en abundancia, paz en abundancia. Y todo eso es lo que Dios promete para ti. Aleluya. De manera que hoy he venido a decirte que no importa cuál sea la situación por la cual estés pasando, Dios tiene cobijo para ti. Dios tiene cobijo para que habites bajo su sombra. La palabra de Dios dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios tiene cobijo para ti, bajo su sombra, y una fuente de agua que salta para vida eterna está lista para ti. Vienen tiempos de reposo para tu vida. Puedes decir amén. Viene tiempo donde disfrutarás de las abundantes bendiciones de Dios para tu vida y para tu familia. Lo declaro en este tiempo para ti. Esta palabra es para ti. Vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de reposo, donde vas a disfrutar de las abundantes bendiciones de Dios para tu vida. Se va la escasez, se va la prueba, se va la enfermedad, se va el problema, porque vienen los milagros, porque todas esas cosas nos están preparando para ser fuertes candidatos para recibir un milagro poderoso de parte de Dios. Así que prepárate, porque las bendiciones de Dios para tu vida y para tu familia están a la distancia de una oración. Clama al Señor y Él te responderá. Gracias le doy a Dios por esta palabra. Recíbela, camina en ella y no dejes que la adversidad pueda separarte de la perfecta voluntad de Dios. Dios tiene planes de bien para ti y Él ha diseñado que en su tiempo Él te sacará de cualquier situación que pueda llevarte a estar a punto de estar en amargura, en resentimiento, en rechazo, en dificultad o en queja o en murmuración. Dios te va a sacar de cualquier sea la situación y te dará una vida de victoria en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas cada día por tu palabra. Señor, síguenos
hablando, tocando nuestros corazones, y que esta palabra llegue a la vida de las personas, que los levante, que los proyecte, que ellos puedan entender que tú eres un Dios poderoso, Jehová Chalón, el Dios de paz, Jehová Jireh, el Dios proveedor, Jehová Rafa, el Dios sanador, y que esa palabra tuya haya penetrado nuestros corazones y que nos dé fuerza, vigor para seguir adelante, creyendo en que lo que viene es grande, fuerte y poderoso. Milagros de Dios fuertes y poderosos a nuestro favor. Lo declaro en el nombre de Jesús. Así que levántate en fe, cobra ánimo, recupera tus fuerzas, porque largo camino te resta y Dios está contigo. Sea que andes en el desierto o sea que estés en cualquier lugar, Dios va a caminar contigo y tiene una victoria poderosa para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición haber compartido con ustedes esta palabra. Así que nos vemos en la próxima transmisión. Un fuerte abrazo. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.